Soy Marce y esto es Voz Migrante. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Migrando, este espacio en el que, como ya saben, nos encanta escuchar y conocer historias de personas que han migrado, que han dejado sus países de origen por la infinidad de motivos que ya hemos visto en estos episodios. Y siempre es súper valioso, como siempre digo y como hemos visto, el conocer más y más historias que nos inspiren, que nos hagan sentir acompañados y que nos hagan entender un poco que el proceso que vivimos es normal y que va a haber altas y bajas, pero igual no sentirnos tan solos en este camino que a veces puede ser muy solitario. El día de hoy estoy muy emocionada porque tenemos aquí a Maurice. Maurice, mil gracias por estar aquí, pues sí, de darnos este espacio de tu agenda tan apretada, que yo sé que andas del tingo al tango con 1000 proyectos súper interesantes, así que de verdad te agradezco muchísimo este espacio. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Es una experiencia interesante también poder hablar con lo que estábamos hablando, un poco más acerca de mi vida privada, personal, un poco de lo que fue el proceso de migración, porque normalmente me ven en todo el día a día del trabajo, más bien escuchándome. Así que también interesante, gracias. Sí, no. Va a ser un desafío. Vamos. No, la verdad es que siempre es súper interesante también conocer todo lo que hay detrás, ¿no? Sí. Porque luego de repente vemos el éxito de las personas, que sé que te ha ido súper bien, y ya estoy por ahí también trabajando contigo un poquito y me encanta. Pero también luego no vemos todo el esfuerzo a veces que hay detrás y que también es súper importante voltear atrás y ver todo lo que tuviste que trabajar y que hacer para llegar a donde estás hoy, ¿no? La disciplina, el trabajo, la paciencia. Creo que eso es. ¿Sí? La paciencia es clave. Sí. Exacto. Entonces, bueno, para empezar, siempre me encanta que los invitados se presenten ustedes solitos, que nos cuentes un poquito de dónde eres, hace cuánto migraste, en general, así. ¿Cómo ha sido tu historia? Perfecto. Si es que me olvido de algo que crees que puede ser relevante, me haces la pregunta después. Mi nombre es Maurice Lasl. Soy de Ecuador originariamente. Mi padre es alemán, mi mamá es ecuatoriana. Y hace 30 años llegué a este mundo a enfrentarme a todo lo que pues consistía este mundo. Y nací en Ecuador, viví también en Venezuela, en Chile y luego me vine aquí a Alemania a estudiar. Ya llevo prácticamente 12 años oficialmente aquí en Alemania y yo me siento súper cómodo, a ser sincero. Ya armé un poco toda mi vida aquí en Alemania y estoy feliz de que pueda seguir trabajando con algunas cosas, proyectos, siguiendo creando y en este momento también como gerente general de Finanzas para Latinos, también ayudando a todos los compatriotas y otros hispanohablantes que llegaron y que tuvieron quizás algunos de los temas que yo tuve en ese entonces. Claro, y es que es súper importante y por eso me pareció desde el principio muy interesante tu proyecto, ¿no? Que está tan enfocado en luego los latinos, que llegamos a este mundo alemán y de repente no sabemos ni qué onda, hay tantas cosas que no entendemos y que una parte súper importante, yo creo, para el éxito de una persona que emigra a Alemania también es saber manejar sus finanzas, ¿no? Y entender cómo funciona y la disciplina que tienes que tener también para no dejar de lado esa parte tan importante. Sí. Pero bueno, centrándonos antes que nada en tu historia. Entonces tú naces en Ecuador. Sí. Tus papás se conocieron allá. O sea, tu papá alemán estuvo por allá, se enamoran y allá quedaron. Casi la clásica. Sí. La clásica donde mi papá europeíto llega a Sudamérica, a Ecuador en ese entonces. Mi padre es geólogo. Ay, qué y entonces por esos temas estábamos también viajando justamente por todos lugares, pero él se dedica a buscar oro y cobre prácticamente, por lo menos en ese entonces. Hoy en día ya hace un par de cosas más, pero así es como llegó allá. Y encontró a mi mamá, tenía solo una visa de turista, a los 3 meses, sin embargo, ya se terminó enamorando y dijo, bueno, si es que no me tomas como novio, me devuelvo. Y mi mamá como rayos, ya toca. Y así fue como se conocieron, de esos salieron 3 hijitos, yo fui el mayor de ellos y bueno, mis hermanos, que ellos son mellizos. Ah, ok, wow. Ya, sí, también. Entonces, ¿y también están acá en Alemania o ellos se quedaron? Se vinieron también aquí a Alemania después de 2 años y medio de que yo me vine a Alemania. O sea, fui como pionero de que explorando el mundo, como todo hermano mayor. Yo también soy la mayor y yo sé eso de que
vamos ahí explorando y luego van atrásito de nosotros. Sí. ¿Tu hermano de ahí también vino? ¿O hermano, hermana? Ellos todavía están en México, pero sobre todo intercambios y así, que Ya. luego van viendo cómo explorar y es padrísimo. Sí. Entonces, dices que iban como haciendo estas pequeñas migraciones dentro de Sudamérica, justo por el trabajo de tu papá. Sí. ¿Y cómo fue para ti? O sea, no sé, digo, ya tuviste la experiencia de migrar adentro de Sudamérica, que al final es el mismo idioma, un poquito la misma cultura, que obviamente va cambiando, pero después de dar el brinco a Alemania, o sea, esos primeros brinquitos, ya que los comparas con este brincote, ¿cómo fueron para ti? ¿Los sufriste, los viviste o cómo fue? Yo creo que normalmente traes a personas que tienen como una historia súper loca de cómo migraron y todo, y yo a veces me siento como más bien afortunado en comparación con lo que escucho, porque gracias a mi padre siempre tenía el pasaporte alemán. Yo estaba en colegios alemanes también desde pequeño, entonces también el idioma fue un muy grande abre puertas, si es que lo quieres ver así. Y entonces lo veo como un brinco parecido, solo que igual distante, porque dejé a la familia detrás y de lado. Antes me mudaba con la familia en un comienzo, en un inicio. Y entonces algo que siempre me dolió mucho fue dejar de lado la parte social. Y yo creo que aquí Alemania no me dio tan duro porque ya lo tenía, ya me pasó 3 veces antes. O sea, me mudé de Ecuador a Venezuela, de Venezuela a Ecuador, de nuevo de Ecuador a Chile. Entonces me tocó en puntos, yo diría muchas veces claves de mi vida, de la parte social sobre todo, cortar vínculos, por lo menos los cercanos, o sea, porque ya no estás en el mismo país y en ese entonces recién habían celulares. Exacto, y cosas era así, muy o sea, difícil, era muchísimo más difícil mantener la comunicación. Sí, entonces MSN había. Sí, justo hoy con mi esposo estábamos recordando esos tiempos. Sí, nostalgia pura, pero claro, entonces era un poco difícil y eso fue lo que más me costó. Y creo que eso me preparó también a que este cambio aquí sea un poco más suave, apoyándome también en el hecho de que siempre he sido súper como independiente. O sea, muchos dicen no extraño a tu familia, yo digo los quiero mucho, pero no. O sea, yo siempre quise ir al mundo, yo fui siempre esa persona que si es que podía estar afuera de casa, yo amaba estar fuera de casa porque tenía miedo de perderme de algo. O sea, y era más bien de esa energía de salir a conocer y las ganas de no perderte del mundo gigante que hay. Cualquier cosa, desde pequeño en el parque, de ahí más grande quería ir a fiestas, no me dejaban. Pero quería, o sea, yo era esa persona que siempre buscó esa libertad, de hecho. Ok, entonces, o sea, qué interesante que dices justo que como a veces los pequeños retos que en este caso a ti te tocaron, ¿no? Pequeños retos de, pues, migrar de un país a otro, estando joven, pues, como dices, te sirvieron de base para ya este brinco cuando decidiste darlo. Sí, fue como un pequeño preentrenamiento, ¿ya? Entonces creo que por eso no me dio tan duro y probablemente podemos decir un par de cosas más bien chistosas y cosas que se pueden utilizar como buenos tips que traje. Claro, no, súper. Y no me dio como, oh Dios mío, estoy pensando en devolverme, o sea, casi fue que al revés. A la 3ª semana yo tenía un ticket de vuelta para los 3 meses después de que se me va aunque podía quedarme más, pero te dan como para 3 meses normalmente los viajes de ida y de vuelta normalmente. Entonces lo tenía porque mis papás dijeron ya, just in case, en caso de... Y a las 3 semanas rompí el ticket. Y dije, no, ya decido, quiero hacerlo por mí, por todo, me quiero quedar y ya me sentía bastante a gusto a la 3ª semana. Oye, qué padrísimo. Digo, qué padre y qué fortuna. Yo creo que muchos de los que emigramos ahorita, o sea, pero como dices, o sea, bien lo reconoces y sabes que digo, no todos, aunque tengan todo ese privilegio, se dan la oportunidad de tomar una decisión así, que al final pues viene junto con algunos retos, algunas cosas difíciles que aunque no queramos van a estar ahí, ¿no? Por más privilegios que tengas y que pues sí, o sea, que ya viajes con ellos de tu historia de vida, de que si ya no, la burocracia ya no iba a ser tanta, el idioma ya lo tenías, al final siempre va a haber algo, ¿no? Sí. Y es como entrar a lo desconocido, que muchas veces causa esta incertidumbre que incomoda, pero entonces, o sea, al final de todas maneras para ti fue un reto. Sí, y sobre todo un reto personal que yo me puse a mí, era como, ya, toda mi juventud estaba diciendo, quiero irme, ahora estoy aquí, ahora era como
ahora demuestra. Ajá. Y mostrármelo sobre todo a mí mismo, que soy capaz de no ser ese niño pequeño, bien cuidado, en un ambiente 100% protegido por los padres y todo. Entonces, eso para mí era un paso importante en mi desarrollo personal como persona. Entonces, ¿cuántos años tenías cuando migraste a Alemania? Me vine con 19 años. 19, sí estaba chiquito. Sí. Entonces, qué padre. Ahorita, en retrospectiva, digo, sí, interesante que te atreviste con 19. Sí. Viéndolo, yo creía que ya sabía mucho, pero lo poco que realmente sabía de la vida, de cómo actuar en ciertas situaciones y todo, igual fue interesante, sí. Sí, claro, y siempre, como decimos, siempre va a haber retos, aunque como tú dices, iba preparado, siempre va a haber cosas nuevas que implican un reto y más que tenías 19 años, ¿no? Como que todavía, aunque nos sentimos grandes en ese momento, es como... 18 sí, pasó ya. es como que poco a poco vas descubriendo de que, ay, güey, sí está más difícil de lo que pensé esta vida adulta, o sea, como que hay muchas cosas que vamos descubriendo sobre la marcha y al final, habiendo migrado y más en tu situación, pues no tenías a tu gente, ¿no? No tienes a tus papás, amigos, o sea, es como llegar a un nuevo lugar en donde tienes que empezar a crear esa red de apoyo que al final son los que van a estar para ayudarte. Y justo en este sentido, o sea, migras a los 19 años, era para estudiar. Era para estudiar, correcto. Entonces llegas como estudiante. Sí. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones de Alemania? Digo, ya tenías una idea un poco por tu papá, tal vez. Sí, y vine un par de veces también antes por la familia de mi papá que estaba también aquí. Entonces, para mí desde muy joven ya sabía que con 99,9% de probabilidad quería quedarme en Alemania estudiando, por lo menos durante la mayor parte de mi vida. Sobre todo con 14 ya supe más o menos en qué dirección quería ir. Quería estudiar mecatrónica para crear robots y prótesis así a lo Iron Man, así, en esa dirección. Y ahí también vi, y una de las mejores universidades, por lo menos en ese entonces, para eso era la de Stuttgart. Entonces preparé todo para que pueda postularme, para que pueda ir allá, y entonces lo que pasó fue que entre medio, o sea, de 14 a 18, igual es una fase larga, y sobre todo de autoconocerse, pasas por mitad de la pubertad, de nuevos amigos. Yo también me mudé en ese tiempo una vez también ya entre medio, y entonces llegué a Chile. Y llegué un poco más tarde, entonces habían unos slots electivos prácticamente que tú podías escoger, pero que era obligación para todos escoger. Y entonces como que me tocaron los que creo que nadie quería, los últimos los que quedaban, y era como filosofía y psicología. Entonces, o sea, nada que ver con lo que tú ya habías pensado. No, nada, así, y era también como, bueno, ya lo que toca, toca, y me metí prácticamente a esos dos. Y por mi sorpresa, yo aunque de psicología siempre dije como, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Para qué? Terminé amándolo, gustándome un montón, y llego un día a la casa como diciendo, hey, quiero ahora estudiar psicología. Y el tema es que por lo menos mi papá creía en ese entonces que estudiar psicología en Chile es lo que él creía, ¿ya? Aunque no sabía mucho tampoco de la cultura, estábamos recién llegados, pero él creía que era algo que no tenía futuro y que era algo parecido a lo que aquí en Alemania sería el BWL, Betriebswirtschaftslehre, que es como comercio, sí, así como como muy básico. Sí, así, y donde al final puedes especializarte en cualquier cosa. Mi papá quería algo así, entonces, bueno, en resumidas cuentas terminó siendo, bueno, pues toca estudiar mecatrónica. Con eso estaba feliz, entonces fue ese el motivo por el cual también terminé llegando acá. Entre medio había un momento de decisión también muy importante y difícil al mismo tiempo para mí, porque yo jugaba en Chile la primera y segunda liga en voleibol, y también había mucho potencial de que se pueda seguir y todo, y luego ahorita viendo a todos con los que entrenaba, muchos de ellos están internacionalmente jugando y todo al nivel ligas A1, o sea, todo profesional. Y en ese entonces yo sabía que ese era el potencial que había, y tuve que decidirme, y terminé decidiéndome por venirme a Alemania al fin y al cabo. Dije, tenía ya problemas con la rodilla, entonces... Ya empezaban.
Sí, ya empezaba, sí, porque no soy el más grande, tenía que entrenar ya 2 o 3 horas antes de todo el resto, entonces entrenaba casi 6 horas al día. Qué locura. Y eso sí era un pensum alto también para el cuerpo, pero todo lo hacía por esa pasión que tenía. ¿Ya? En alemán el nombre de pasión es Leidenschaft, que tiene la palabra Leiden, que es sufrir. ¿Ya? O sea, es el trabajo de sufrir, Leidenschaft. Wow. Entonces y lo ahí se ve, y lo viví tal cual, pero era lo que quería en ese momento. Entonces salí del voleibol, estaba bravo conmigo mismo y busqué el deporte más peligroso, más loco que existía, y era MMA, Mixed Martial Arts, donde es como un vale todo. En ese entonces era algo que muchas personas pensaban que era como que solo hacía gente de la cárcel y como eso. Y era en ese entonces que cuando literal, ya existía. las peleas callejeras, pero esas, en un ring. Y encima más ni siquiera ring, no, es como una jaula, ¿no? En una jaula, literalmente. Entonces toda la cosa así, ¿qué? ¿Estás loco? ¿No? Yo sí, porque mi idea era que ojalá me dañaran mi cuerpo y la rodilla de tal manera que el destino decidiera por mí que me tengo que ir a Alemania. Esa era, imagínate, así pensaba. No, pero sí te creo, o sea, porque de repente nos enfrentamos a momentos y es que cualquier decisión vas a tener que decir que no a algo y a veces es muy duro tomar esa decisión porque luego va a ser como, ¿y si hubiera sido mejor lo otro? ¿Y si hubiera decidido esto? Es muy duro. Sí, y por eso en ese entonces no era capaz de asumir responsabilidad. Porque, o sea, muchas personas creen que al asumir responsabilidad se tiene menos libertades. Hoy en día sé que es al revés. O sea, mientras más responsabilidades asumas, más es tu rango de efecto que tú puedes utilizar y que puedes influenciar y por lo tanto te genera libertades. Pero en ese entonces yo tenía miedo a eso y una parte principal de tomar decisiones, de asumir responsabilidades, tomar decisiones. Y yo quería que el destino las decida para mí. Entonces, sí, claro. Y eso era como también un gran aprendizaje para mí en un futuro después, el hecho de aprender a tomar esas decisiones, por muy duras lo que tú decías que sean, que prefirieras que alguien más lo decida por ti para no asumir esa responsabilidad. Porque ahora no le puedo culpar a nadie. Pero sí es muy duro y sabes que me hace muchísimo clic porque yo también cuando estaba en este punto de si migro o no migro, porque siempre es una decisión, ¿no? Sí. Y es como, me acuerdo que un tío mío me dijo, es que si no tomas tú la decisión, las cosas van a pasar y la vida va a tomar la decisión por ti. Y entonces sí, puede ser que la vida tome la decisión que tú no querías. Y es la importancia que tú dices de, es que tienes tú que enfrentarte y tú tomar tu decisión porque es tu responsabilidad, por más duro que sea. Porque entonces sí, si lo dejas al destino o a la vida o a lo que sea, puede que no sea lo que realmente querías por no pararte, ponerte a pensar y enfrentar ese momento. Correcto. Es justamente eso lo que en ese momento no quería hacer, pero que pienso que debió haber sido la respuesta correcta a la situación y tampoco entrar con el pensamiento me voy a autodestruir para poder tomar la decisión. O sea, era completamente erróneo. Pero bueno, sí, llegué de ahí aquí a Alemania y bueno, ¿cuál era la pregunta? No, tus primeras impresiones. O sea, ¿qué fue lo que...? O sea, ya llegar y ya decir de que, wow, voy a vivir aquí, o sea, ya nomás no fue un viaje para ver a la familia. No, sí. ¿Cómo fue para ti? O sea... Lo tenía tan mentalizado ya desde hace tantos años que yo dije, ya, o sea, es más lo que bien hay. como al fin estoy aquí, al fin puedo conocerlo también de otra perspectiva. O sea, me lo vi como un reto que yo me veía como posible lograrlo, ¿sabes? O sea, como cuando digo, este entrenamiento tengo la meta de hacer tantas sentadillas, así literalmente dije, bueno, voy a Alemania a ver qué es. Y esa actitud a mí me ayudó un montón. O sea, eso de no que, ay Dios mío, tengo miedo. O sea, tienes esa adrenalincita, tienes esas cosas. Pero no lo vi como un miedo que me frene completamente, sino como un challenge accepted. Como el motorcito de sí voy a poder. Sí, y creo que lo tengo muy por mi tema competitivo, que siempre he estado así, pero fue como muy como, ya, veamos a lo que me aviento aquí. Y yo llegué los primeros 10 días a Colonia, hice todas las cosas, como lo clásico, abrir la cuenta, los primeros seguros, Anmeldung, que llegaste y todas las cosas. Entonces llegué a Colonia, pero
solo me quedé por 10 días porque, y ese era uno de los retos número 1, yo no tenía un puesto de estudio aquí en Alemania. O sea, venías a buscarlo. Yo vine a buscarlo. Lo único que tenía era un así llamado Vorpraktikum, que se necesita para mecatrónica, y en algunas carreras técnicas te piden que ya tengas una cierta experiencia previa. Donde ya hayas hecho cosas metalúrgicas y cosas así. O sea, está todo reglamentado que tienes que tener, y tienes que encontrar primero una empresa que te acepte eso, y con eso recién puedes, entre otros, postular. Wow. Entonces yo llegué, estaba haciendo eso, y ya, bueno, una vez que ya tienes la empresa, puedes ya comenzar a postular, pero nadie me había tomado aún para eso. Entonces... Y yo era como, ok, ya estoy aquí, ahora sí lo tengo. Sí. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace? Y esa parte siempre para mí me costaba mucho. O sea, lo que tenía en fuerza propia para hacer deportes me faltaba en toda la parte de organización, burocracia. Y eso era para mí uno de los retos más grandes, a pesar de que fue fácil para mí. Yo te juro que no sé si es que no hubiese tenido estos privilegios y beneficios. Yo te juro que no sé si hubiera pasado del Bürgeranmeldung, o sea, porque a veces ya para eso te ponen mucho problema, y lo veo con mis clientes, es increíble. Y me da mucha pena todas esas historias que escucho y que yo digo, qué suerte, o sea, en verdad, gracias, y qué suerte que a mí no me pasó. Y entonces llegué ahí a Alemania, y pues ahí era aún todo conocido. Ajá. Y yo tenía solo para 10 días un Jugendherberge, un albergue juvenil prácticamente, al que yo vine, by the way, muy recomendable. O sea, mucha gente busca en los primeros días hoteles y cosas, y a veces sale súper caro. Y un albergue juvenil hay en casi cada ciudad, y si es que eres menor de 26 años, te sale con cuotas muy, muy convenientes. Súper buen tip, anótenlo. Sí, en ese entonces, no sé cómo estén ahora, pero era como entre 16 y 20 euros la noche. Oye, súper bien. Súper barato. Y estaba desayuno incluido y todo. Wow. O sea, en verdad, mega. Y eso es algo que yo buscando ahí cuando era... ¿Te salió? ¿Y me qué salió es esto? Y yo dije, sí, y te tienes que hacer un carnet, un ID, eso sí, pero lo puedes ir preparando también desde antes, que solo te lo den ya cuando llegues. Entonces... ¿Pero son de gobierno? ¿Son del gobierno o son particulares como con ciertas asociaciones? Yo creo que son más bien asociaciones, algunas de esas seguramente sustentadas por el gobierno, pero... Está súper bien. Yo no sabía eso. Entonces, yo sabía que tenía por 10 días contado. Y ya después a ver qué pasaba. Sí. Y entonces comencé a meterme ahí con la gente también del Jugendherberge. También eso es interesante porque muchos están en una situación muy similar a la tuya. ¿Ya? O sea, porque no es como un hotel donde viene el turista de sino que son gente que muchas veces está ahí porque... está moviéndose a tratar de esperando algo más. Esperando algo. Están de viaje, o sea, de viaje personal muchas veces. Y me uní ahí con algunas personas, también me dieron un par de tips. Y de ahí, como yo no tenía nada para después, yo me fui al Studierendenwerk, que es como la asociación para estudiantes prácticamente. Y fui allá porque ellos siempre tienen un cierto contingente de habitaciones que dan a los estudiantes. Y estos también son subvencionadas por el Estado. Súper. También un buen tip. Sí, anótenlo. Sobre todo porque hay muchos que vienen a estudiar y al principio no sabes qué hacer, a dónde ir. Correcto. Son súper buen tip. Y normalmente... a mí, yo ya había intentado postularme porque eso también es importante que sepan, te demora 6 meses. O sea, necesitas 6 meses de preparación de trámites y demás. Es Alemania. Correcto. Y de que te preparen para lo más antes del siguiente semestre. A veces están incluso 2 semestres ya llenos. Wow. Pero a mí no me había funcionado y yo sabía que tenía tiempo. O sea, tenía 10 días para encontrar algo. Y yo fui directamente a este Studierendenwerk y yo fui, o sea, lo hice muy estratégico y fui con mi maleta
así de hiking, la que traje prácticamente, y entré ahí como si recién hubiese llegado, al tercer día. O sea, era casi recién llegado, pero fui a hacerlo dramático. Que se viera que estoy recién... no he dormido. Exacto, ¿ya? Entonces me encontré con alguien en el desk ahí al frente y le dije, miren, necesito postularme para una casa, necesito algo súper urgente, solo tengo un par de días más aquí en el Jugendherberge y necesito algo. Y me dijeron, bueno, puedes comenzar a llenar los datos, te llamamos en 6 meses. Y yo así como, o sea, 6 ¿cómo? meses. Te estoy diciendo que no tengo dónde dormir. Yo no tengo 6 meses. Y literalmente dije, lo llenaba y estaba haciéndole comercio. Y así, pero es que cuando decía, ¿para cuándo? En 3 meses, en 6 meses. Le dije, pero es que yo necesito ahora, o sea, en verdad, ahora. Y me dijo, no, es que la verdad no se puede, son cosas. Y entonces yo la arriesgué y comencé a usar el humor como a mi favor y le dije como, hey, ¿sabe qué? Es que lo digo en serio porque es que si no, yo no sé qué va a hacer usted, pero me va a tener que dar un sofá en su cama. Y ahí se rió y se rompió el hielo y me dijo, bueno, me caíste bien. En 2 segundos metió algo, viró la pantalla y me dijo, ¿quieres uno de 16 metros cuadrados en Feigen, que era justo en el campus? Inventes. ¿Quieres uno en el centro de la ciudad con 25 metros cuadrados? ¿O quieres otro que estaba como en otro lado, en Hohenheim, que es donde no está nada, y en ese entonces menos? Entonces yo dije, ¿y eso qué significa? Porque no sé, que quizás de ahí me costaba mucho y de ahí me dice, no, esta cuesta como 265 al mes, esta 360, 320 y la otra 360. Y la de 25 metros cuadrados, que es casi como lo que está aquí en el estudio, o sea, esto de aquí del estudio, que es un lujo para un estudiante. No, para un estudiante en Alemania, o sea, tú tienes un cuartito así. Sí, y yo sin y por ese precio aparte. Sí, 320, que claro, ya son hace 12 años más o menos. Pero de todas maneras. Pero era muy conveniente, o sea, otra gente pagaba eso por sus 9 metros cuadrados en Stuttgart. O sea, estamos hablando de Stuttgart, una de las ciudades más caras en cuanto a alquiler. Entonces, yo no me la podía creer y le dije, bueno, entonces tomó la de 25 metros cuadrados. O sea, a 2 estaciones en U-Bahn del Hauptbahnhof, a 10 minutos caminando al Hauptbahnhof. No, o sea... manches. ¿Y tú qué es esto? Estoy soñando. Y yo sí, espera, ¿qué acaba de pasar? Y le pregunté como, bueno, pero ahorita entre nosotros, como, ¿a qué se debió? Y me dijo, bueno, tenemos siempre para las personas que vienen de intercambio académico, o sea, los no estudiantes, sino los doctor y cosas que están ya promoviendo, tenemos siempre algunos cuartos siempre a disposición. Y bueno, ella dijo, me caíste bien, fuiste simpático, me di cuenta que tú vas a cuidar una casa así porque son un poco más especiales encima. Más. También, claro. ¿Ya? Entonces, y me di cuenta de eso y por eso te la ofrecí. Y bueno, dijo, el único tema es que no va a ser para ya, sino que para en 1 mes y medio, en 6 semanas. Yo dije, eso me la da re. No, ya sé, o sea, de que no te preocupes, me consigo algo por 1 mes. Oye, ¿qué fue? O sea, suerte y estrategia y sí. se alineó todo lo que se tenía que alinear. Creo que fue más de eso, pero en verdad ahí también mi recomendación, hablen con las personas. Al final, por muy burocrático, por muy frío que sea Alemania, al otro lado hay una persona que, aunque ustedes no crean, mayormente tiene corazón, por muy alemana y cuadrada que sea. Descubran cómo tocarle el corazón a esa persona. En mi caso fue un chiste que vi en el momento correcto, en la situación correcta. Pero de seguro para alguien más es otro tema. Sí, o sea, es simplemente interesarte por la otra persona, o sea, cualquier cosa. Oye, pero qué interesante porque justo, o sea, existe toda esta idea de que luego los alemanes son muy fríos, que la burocracia, que es como muy difícil interactuar a veces con alemanes, pero, o sea, tu experiencia es totalmente lo contrario. Sí, pero qué padre que se te acomodaron, o sea, y tú de que por algo vine, o sea, mi destino es Alemania. Sí, yo dije aquí, sí, se alinearon todas las cosas y pienso que es mucho tema de actitud y eso es algo que desde ahí ya lo tenía, incluso desde más joven por todo el tema de deporte. Yo siempre me veía como el ganador de todas las situaciones, mentalizado como yo era el ganador de la situación, de cualquier cosa, sea en el deporte, sea en las relaciones, sea en la familia, sea en cualquier lado yo me veía como un ganador, agradecido de...
entraba ya con esa idea y así creo que yo creo en esas cosas, sí. Atraes automáticamente otro tipo de personas, energía y situaciones que si es que vas como, ay Dios mío, ¿qué va a pasar? Ay Dios mío, ¿qué pasa? Ay Dios mío, no sé qué. Y creo que eso puede ayudar, aunque no es tan fácil, ¿ya? Pero también pienso que puede ser una gran ayuda simplemente decir, hey, mira, me va a salir todo bien y vamos con las mejores de las ganas y veamos qué es lo que pasa. Oye, pero vive ejemplo. O sea, para mí eso es una cosa que no pasa todos los días. No. O sea, de verdad acá, normalmente, pues, cuando vas conociendo cómo funciona el mundo alemán, sí es muy burocrático, sí es de plazo, sí tienes que estar súper planeado todo 6 meses o un año con anticipación, o sea, y que te salieran las cosas así, qué increíble. Y entonces te vas a esta residencia como de estudiantes, pues como esta habitación de estudiante, pero tú todavía no eras estudiante. Yo todavía no era estudiante y de hecho tenía, como te digo, aún mi ticket de vuelta y era como, espera, pero igual tengo que sobrellevar un par de semanas. Y yo le conté esto a mis padres y les dije, bueno, tengo buenas y malas noticias. O sea, mis padres también dijeron, bueno, ¿y qué va a pasar? Y desde el día 1 me dijeron, ¿ya conseguiste tu vivienda? Yo, sí, acabo de llegar, tengo jet lag, ¿ya? Acabo de despertar. Acabo de despertarme, así, buenos días. Pero de ahí, al tercer día les pude decir, miren, conseguí esto, pero recién hasta allá. ¿Qué se puede hacer? Y dijeron, no, pero es que hotel o cualquier cosa difícil. Y mi mamá tuve también suerte, o sea, en verdad tuve mucha suerte. Mi mamá había conocido en un entonces a alguien que estaba viviendo aquí y le preguntaron, ella era un poco mayor que yo en ese tiempo, tenía en ese entonces creo que la edad que yo tengo ahora. Okay. Entonces había casi 12 añitos de diferencia y ya estaba también más asentada en la casa y todo. En otro momento de su vida total. Sí, entonces era como, le preguntó si es que sabía de algo y dijo, no, se puede quedar donde mí. Entonces, Nayar, si estás escuchando eso, muchas gracias nuevamente. Me tuvo ahí con su pareja y yo estaba muy, muy agradecido, mucho. Y me dio un espacio también como de esas, creo que eran 5 o 6 semanas que faltaban para poder acomodarme en un entorno muy lindo también. Entonces era como, wow, genial, chévere. Y me abrió la puerta para preocuparme justamente de todos estos temas. Entonces comencé a aplicar como loco y no me daban aún la respuesta hasta casi el final, era casi hasta un mes antes de que comenzara. ¿Ya? O sea, yo creo que entré con el nuevos clausos del último, o sea, con la última nota posible, así como para entrar. Y eso al final sí terminó resultando. Y entre medio, algo que me dio mucha estructura. Yo había justo comenzado con lo de las luchas y busqué un club. Busqué como uno de los mejores clubes de lucha que había en los alrededores y me metí ahí. Y no era tan lejos de donde ellos vivían. O sea, como que todo literalmente se dio todo. Y eso nuevamente me abrió nuevos caminos, nuevas personas. Y yo decidí para mí, creo que eso también fue importante y creo que el idioma ayudó mucho para eso, pero no, o sea, obligadamente casi no meterme con los latinos. O sea, había conocido un montón y muchos decían, ven, haz esto conmigo, haz esto conmigo. Pero yo dije como, sí, pero le di prioridad a los alemanes porque también hay, o sea, yo lo vi muy estratégico todo porque era mi meta, era como, ¿cómo haces que te vaya bien aquí? Y dije, claro, emocionalmente quizás a corto plazo me sirve reunirme con mis compatriotas, pero creo que a largo plazo voy a aprender más del sistema, de la cultura, de las cosas, adentrándome más bien con los alemanes. 100%. Entonces lo hice mi círculo de amigos más fuerte, el de los alemanes, y lo unía un poco con el de los latinos cuando me hacía un poquito de falta y todo, pero no como para encontrar ahí el hogar, sino como para refrescarme un poquito y más bien encontrar en los alemanes, así dicho, el hogar. Qué difícil. Sí. ¿No te sentiste solo? No, es que te acepto, o sea, también ahí creo que fue suerte, pero no sé, es que en verdad no te lo puedo explicar. Yo me abrí a la experiencia muy humildemente y abiertamente y dije, universo, dame lo que toca. Y con esa poca estrategia que hice, vino llegando, ¿sabes? Y la gente ahí más bien,
uno creería que los que hacen ese deporte en una jaula sí, son todos los matones, los malos. Aunque hay una que otra ovejita negra entre medio, la gran mayoría son más bien personas como muy acentuadas, humildes, que dejan su ego afuera del ring prácticamente y que más bien vienen allá y te ayudan. Y era uno de los, junto con el fútbol, que en Alemania el tema de lucha y fútbol son uno de los lugares más receptivos para migrantes prácticamente, Okay, wow. También estadísticamente visto, porque la gente simplemente no te juzga, o sea, te dicen, y más bien en el fútbol obviamente los sudamericanos sí. Y de otros países muchas veces traen ciertas ventajas, claro, saben mover sus caderas claro. y son más bien súper bienvenidos. Wow. Y también en las luchas. Entonces, sin saberlo, también esa decisión sí. Antes me ayudó de alguna forma a que pueda abrirme aquí. Sí, a llegar a un lugar en donde te iban a recibir y que correcto. Pudieras justo como empezar a crear esta red de apoyo, donde sí, sea, que al final, qué padre que te funcionó. Y como dices, te escucho y digo, qué ventajota que ya tenías el idioma. Porque justo te 100%. Quería preguntar esto, o sea, digo, tú ya has conocido historias de latinos por tu sí. Trabajo. ¿Sí crees que haya sido como una clave, o sea, como sí. Algo que cambió totalmente tu experiencia? 100%. Yo creo que 2 temas. Hay que decir que no me puede, o sea, el 90% de las personas probablemente que me están viendo en este momento no pueden tomar esta historia como claro. Para relacionarse y decir, si a él le fue así, a mí también. Claro. Probablemente lo deseo para todos y se los doy si es que hay, pero la verdad es que yo viendo, o sea, probablemente he hablado con más de 1,000, 2,000 latinos por mi trabajo y a todos escucho un poco también su background story. Y 2 puntos claves sí es el pasaporte alemán. O sea, es que claro. Yo tengo el pasaporte alemán, entonces nadie te molesta y aunque te quiere molestar, literalmente es como... No puede. Ajá. Ya es como la placa del FBI, así. Como, ni comience. ¿Ya? Así. Y eso sí te da una cierta inmunidad. A mí me dio seguramente también esa tranquilidad, claro. Seguridad y como la posibilidad de asentarme con mis pies fuertes y con mi raíz. Y eso y el idioma. Y yo creo que de las 2 cosas es más bien el idioma, porque yo creo que nadie te va a molestar o a tratar de pasarse de listo si es que demuestras que you mean it. Y una de esas formas en Alemania, créanlo o no, los que tienen problema aprendiendo el idioma, game changer. Y se los digo así a la cámara, es un game changer. Busquen la manera de hacerlo porque la gente no espera que hables perfecto alemán, pero te abren las puertas si es que se dan cuenta que tú estás haciendo el esfuerzo. Claro. Un esfuerzo real, auténtico. ¿Ya? Que no importa si tienes ahorita un A1 o un C1 y te salen errores, ellos se dan cuenta si tú te estás esforzando y si tú te abres a ellos y ellos se van a abrir. Por eso pienso que el tema de la comunicación y el idioma son fundamentales. Claro. Y llegó a tal punto que también por mi trabajo comencé a hacer cursos de retórica y todo, pero no en español, en alemán. Y de cierta manera pienso que incluso mi idioma alemán por eso se fue fortaleciendo claro. En cuanto al efecto que yo produzco con mi forma de articularme todo en alemán que en español, por ejemplo. O sea, a ese nivel llegó, aunque mi alemán fue siempre bastante bueno, pero también yo tenía muchos más errores y con el tiempo fui puliéndolo a... Yo siempre me río, veo algunos videos de alemán y me dicen accusative, genitive, y yo digo, ¿qué? O sea, les juro que en eso soy probablemente 99% peor que cualquier latino que me presentes ahora con A1, porque no te pudiera diferenciar, pero lo tengo por el escuchar, estar presente ahí todo el rato. Sí, pero, o sea, me pareció súper interesante escuchar tu historia que, como dices, o sea, quizá no va a ser la historia de muchos de nosotros que llegamos por otras situaciones muy diferentes, que no estamos preparados, pero sí como, yo sí he sentido mucho y he escuchado mucho y lo relaciono con muchas historias, que es como, si tú vas a invertir en algo, tiempo, si quieres dinero, lo que tú quieras cuando vas a migrar o cuando migraste, yo creo que esto de, sobre todo en Alemania, el idioma es algo como súper, como dices, game changer, o sea, de que algo muy clave que te va a abrir muchas puertas. Y lo escucho contigo 100%, o sea, porque digo, qué padre poder llegar y decir, quiero encontrar mi hogar o mi red en gente alemana. Sí.
que claro que te va a abrir más puertas porque ellos ya saben cómo funciona el sistema. O sea, ellos ya saben cómo funciona Alemania. En la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. Pero bueno, al menos como internamente saben qué es Alemania, cómo funciona la gente, ¿no? Entonces, qué padre que tú tuviste como esa oportunidad. Y siento que es un súper tip también como para las personas que apenas migraron o que van a migrar, que es como, neta, focus en el idioma. Y lo digo para mí misma también porque no es tan fácil, pero te escucho y siento que es algo súper importante. Oye, pero a ver, entonces vamos a volver a tu historia, seguías como justo en este tema de buscar como estas tipo práctico, o sea, esta empresa como con la que trabajar para poder estudiar. Sí, esa ya la había encontrado y eso es lo único que yo había tenido, no tenía nada más. Faltaba la universidad. Y de ahí me postulé y funcionó, recibí todo y de hecho antes de eso ya había roto mi ticket, o sea, yo estaba mentalizado de que algo voy a encontrar, o sea, yo me quedo aquí, incluso sin la universidad, yo sé que iba a encontrar algo y me postulé a como 4 y yo sabía que una me aceptaba y creo que era cuando no era la que yo deseaba, me dio, sino que era otra en otro lugar, pero yo dije, bueno, ahora worst case ya tengo algo y eso sí me respondió relativamente rápido, pero también ahí yo dije, no, yo quiero eso. Y no le respondí hasta que esperar la otra respuesta. Literalmente, o sea, creo que por 3 días casi que no daba por las fechas en las que tienes que corroborar. Entonces tuve también ahí mucha suerte y se dio y me quedé aquí en Alemania, en Stuttgart prácticamente. Entonces ahí armé toda mi basecita, ya estaba en el nuevo departamento, comencé a estudiar mecatrónica, fue chévere mientras que duró, no me gustó tanto. Ahí, bueno, también con lo que ya saben ahora, yo estaba más bien en otros temas metido y era más como para complacer a mis padres. Y se los cuento también, al año y medio de estudiar, fui a visitarlos también y les digo como, hey, no, ya no quiero, no es lo mío. Y bueno, ahí me dijeron, bueno, pues entonces porque me daban un cierto apoyo económico también para que me focalice en los estudios y que no tenga que trabajar. Y me dijeron, bueno, pero entonces te damos aún 6 meses y de ahí tienes que ver cómo te las arreglas. Y yo súper cómodo, o sea, es que yo vivía como un estudiante súper cómodo, ¿ya? O sea, muy ahorrativo desde ahí, ya súper ahorrativo y todo, pero de todas maneras como... Sí, o sea, el hecho de que ya no sea tengo que trabajar para sobrevivir, ya es como un alivio. Sea mucho o poco con lo que te apoyen, te organizas, pero... Es en verdad también una gran ayuda. Pero de ahí ya me dijeron, not so fast, boy. Entonces sí, me dijeron eso. Y ahí fue que comencé a buscar trabajos de todo tipo. Y bueno, encontré de ahí un trabajo, sobre todo en un fitness. ¿Ya? Entonces yo era como bastante atlético aún de todo eso. Entonces me vieron. O sea, no fue como de adelante. Fue como, o sea, porque es que aquí en Alemania el tema de fitness... De ahí me dieron los cursos y todo, pero al comienzo era como sí, y un entrenador aquí que está en el gimnasio, o sea, a mí me tocaba entre que limpiar baños, o sea, estar en el servicio Claro. No era realmente como entrenador como tal. Era un todólogo en el gym. Sí, y anda a recoger las mancuernas, era más de eso, eso es lo que ven aquí como alguien que trabaja. Con el tiempo fui adentrándome más y me pagaron los cursos, también ahí todo, aprendí un par de cosas. Y yo decidí estudiar de ahí ciencia del deporte. Porque estaba ahí en el mundo ya. Sí, y fue eso a lo que me comencé a dedicar porque yo me había prometido a mí mismo que yo no quiero nunca más hacer algo por alguien, sea quien sea, sino que lo quiero hacer por mí porque yo me siento a gusto con eso, porque al final soy yo el que tiene que vivir con la decisión. Exacto. Y ahí fue que ya lentamente comencé a, yo diría, madurar de verdad como persona, aunque seguía siendo muy maduro en muchas cosas. Pero ya ibas en el caminito. Lentamente hacía los primeros pasos de darme cuenta de este tipo de cosas que yo pienso que son muy importantes también. Claro. Y entonces me aventé a todo esto, terminé haciendo todas las especializaciones que había dentro, pero uno de esos ramos era el de finanzas, economía y marketing.
Entonces ahí me especialicé y ahí fue que me comencé a dar cuenta lentamente como, wait, tú eres estudiante de finanzas, de economía, pero sacas tu billetera y salen pelusas. Era como, ¿cómo puede ser eso posible? Ajá. A pesar de que ya también en ese entonces, entre otros, trabajaba para el fitness, pero también te había contado, yo trabajé como modelo mucho tiempo y sigo tomando algunos trabajos de aquí y allá porque te abre pues muchas puertas. Claro. Y entonces ahí también los primeros 200 shootings fueron gratis, los que hice. 200 shootings hice gratuitamente para armar mi portfolio y todo. Y hasta que me vuelva conocido, o sea, tampoco tenía mis 1,84 para arriba, que muchas veces se pide. Yo solo tengo mis 1,80. Entonces, sí, es un mundo muy exigente. Es un mundo completamente diferente. O sea, ese sería para otro podcast. Sí, me imagino. Todo ese mundo de ahí. Pero que te abre también muchas puertas porque si es que llegas a ciertos lugares, a ciertas personas, te conectas con la crème de personas. Claro. Y te abren espacios. Yo ahí también hice algunos buenos negocios que se me abrieron solo por estar ahí. Súper, súper cool. Pero en ese entonces, primero también ahí la disciplina de 200 sin ver nada, paralelo, trabajando en el fitness y estudiando. Y entonces... claro. Qué locura, Sí. Y con una situación de billetera normalita y con las justas, pero era como, yo quería entender por qué, a pesar de que estaba estudiando eso, no funcionaba. Y me di cuenta, claro, porque allí te enseñan las macroestructuras y no las microestructuras de cómo manejar tus finanzas personales. Claro. Y ese es otro mundo completamente distinto. Sí. No tienes que calcular una amortiguación, o sea, es otro tipo de pensamiento, otro tipo de metas y de estructuración. Y entonces fue ahí que yo dije, no, esto no lo voy a entender ni solo, ni estoy ahí. Y comencé a buscar un mentor en finanzas. Okay. Y ahí comenzó lentamente mi travesía. Y de una práctica se volvió un working student, de un working student se volvió una Ausbildung prácticamente paralela a los estudios. ¿Seguías en ciencias del deporte? Seguí en ciencias del deporte, no lo dejé, lo terminé, pero lo interesante es que terminé la Ausbildung y el estudio prácticamente con creo que 3 meses de diferencia, el certificado de la IHK y con el título universitario también. Entonces fue una época muy dura, era malabarear 25 cosas, claro. Entre medio mi hermano también había tenido un par, ya estaban aquí para ese entonces. Y tenía un par de dificultades donde yo tenía que estar ahí al pendiente y era como, me sentía como el payaso del circo malabareando todas esas cosas. Claro, en ese entonces era un tiempo muy exigente mentalmente para mí. Y físico, porque también luego no puedes descansar bien y si no descansas bien ya no funcionas igual y entonces es como... Sí. O sea, ¿y cuánto duró esto más o menos? Como 2 años, ¿no? Porque la Ausbildung normalmente son 2, 3 años. La Ausbildung es otro tipo de Ausbildung también. Ese me demoró como 6 meses y medio, pero porque ya también traía un poco de background y todo de la universidad, te convalidan algunas cosas y dependiendo de qué tan rápido aprendes también todo eso, puedes hacer la prueba incluso antes. O sea, no es que tienes que cumplir tiempo, sino que tienes que dar una prueba al final y tendencialmente se dice entre 6 meses y 1 año es lo que se demora. Si es que, o sea, lo conozco también por algunas personas de mi equipo que ya están intentándolo desde hace 1 año, 1 año y medio. A veces demora pues más, sobre todo por el idioma, porque te ponen preguntas. Es que el idioma, volvemos. Difícil. Pero qué bueno, qué bueno que te funcionó a ti, que también por todas las circunstancias de tu vida que en ese momento estaban a la par, pues te permitió también como el lograr hacer todo y seguir. O sea, seguir como con tu disciplina en tu carrera que te gustaba, pero también por un sueño que estabas descubriendo, ¿no? Correcto. Y que hoy te trae a donde estás. Y ahí estoy. Pero entonces, en ese momento, o sea, cuando tú empiezas a ver todo esto de finanzas, fue cuando tú dijiste, esto como que me late, como que hay algo interesante dentro de aquí. Sí, fue porque fui a esta oficina de mi mentor y hice esa pequeña práctica y en las primeras 2 semanas aprendí más sobre finanzas y la vida y mentalidad que
habiendo leyendo todos los otros libros hasta ese punto, que habiendo visitado todas las Vorlesungen de finanzas que había hecho, y fueron en solo 2 semanas, yendo 2 horas al día al final de toda mi jornada de universidad. Yo dije, espera, o sea, esto es un mundo que yo así, y me daba mucha adrenalina y todo, y yo dije, no, aquí quiero asentarme, o sea, no sé si sea lo correcto para mí, tenía aún mucho como, yo quería aprenderlo más bien solo para mí, no quería ayudar aún a otras personas, pero de ahí comencé a entender muchas cosas a través de eso, y de ahí cada vez más comencé a enamorarme más de eso. Terminé haciendo justamente la Ausbildung. O sea, al comienzo era solo working student, de ahí yo hacía casi todo lo que hacía un asesor como working student, y me dijeron, Maurice, ¿por qué eres tan, sorry por la palabra, huevón? No importa, tú aquí puedes decir lo que quieras. Sí, sí, pero ¿y claro, por qué no claro. lo haces? Anda, haz la Ausbildung, porque entonces ganas como 4 a 8 veces más. Y era así, o sea, solo por tener de ahí la Ausbildung. Que de muchas cosas que seguro ya te sabías. Sí, correcto. Entonces yo dije, sería tonto si es que no lo hago. Y lo hice. Y eres como lo que tú dices, o sea, fue como que yo le llamo el universo, ya lo han escuchado varias veces, pero es como si el universo me fue dando migajitas que yo, en vez de ignorarlas, simplemente fui así como un buen pagarito. Te voy siguiendo, así, te voy siguiendo. Y las recogía y las usaba. Y yo tengo un dicho muy, muy interesante que me ha guiado sobre todo en los últimos 3 años, y reflexionando todo el resto de mi vida. Y es, universe meets you halfway. No es que solo por estar así, no hacer nada, se te van a abrir las puertas. Sí. No, haz tu parte, anda con la actitud correcta, y yo pienso que todo el resto se te va a dar. Claro. Y eso cuenta con la migración, con escoger tu trabajo, con todo. No, y te escucho, y también algo que creo que no hemos hablado mucho en este podcast, pero se me hace muy interesante, es lo que dices de la actitud. La actitud, sí, también lo valioso, y también otro game changer que te puede cambiar la perspectiva, sí, de cualquier, o sea, porque tropezones va a haber en todos lados, ¿no? Y retos va a haber en todos, sí, lados. No significa que, obviamente, ahorita ya te vemos el éxito que has logrado y es como de, wow, yo quiero estar ahí, pero ya nos estás contando, o sea, no todo fue de que perfecto, o sea, hubo también momentos de estrés, hubo momentos, sí, de duda, de incertidumbre, de que no tenías tiempo de nada, o sea, sí, de que, pues sí, o sea, quizá de desesperación, o decir que ya, o sea, necesito ya, sí, ¿qué está pasando en mi vida, no? Pero cómo la actitud te puede cambiar, sí, la perspectiva en esos momentos difíciles y darte como ese ánimo, ese push que muchas veces necesitamos para seguir siguiendo nuestros sueños o lo que estamos descubriendo que somos. Que eso es otra cosa, sí, que yo veo en tu historia mucho. Y se me hace muy interesante cómo también el haber migrado te abrió puertas, sí, que nunca hubieras pensado que iban a existir en tu vida, y cómo, sí, todas las cosas que fueron cambiando, o sea, el ir a mecatrónica y no, pues no es lo mío, y entonces tener que ir descubriendo en un mundo en el que tus papás te dijeron, perfecto, ¿no quieres? Pues haz tu vida, o sea... Sí, y también estoy agradecido también por eso. En ese claro, momento, claro, te enojas en el corazón, de que casi que odiándolos, sí, así como, ¿cómo me van a hacer eso? Yo como se le llama entitled, o sea, como merecedor. Sí, pero eres nada mi papá. Que ver. Sí, pero nada que ver. O sea, más bien estoy muy agradecido de que me tocó hacer eso, porque aprendí mucho en ese camino, claro, en obligarme a salir de nuevo de la zona de confort. Claro. Oye, bueno, antes de ya cambiar, porque me encantaría ya pronto dar el salto a que nos cuentes cómo fue que se creó Finanzas para Latinos, que nos cuentes qué es, cómo surge, por qué. Sí. Me encantaría nada más hacerte un par de preguntitas específicamente sobre migración, sí, que es, dentro de todo tu proceso, que ya vimos que gracias y afortunadamente tenías muchos como beneficios, privilegios de, sí, aprender alemán, que son cosas que te ayudan mucho al migrar, pero como decimos, esto no quita que hayas tenido retos. ¿Cuáles crees que hayan sido los principales retos dentro de tu migración? Yo pienso que el hecho de llegar, o sea, de llegar acá sin saber exactamente qué es lo que iba a suceder, porque solo tenía ese primer peldaño, sí, hecho, o sea, muchas personas ya llegan aquí muchas veces con un contrato laboral, otras personas ya tienen su estudio, pero yo no tenía, o sea, tenía solo la prepráctica y era como, y el resto a ver. Y eso para mí fue fue un gran desafío. Eso pienso que fue lo que para mí
fue la mayor motivación y el mayor desafío al mismo tiempo. Eso justamente de lo que decíamos, que fue el desafío, pero me motivó al mismo tiempo de tratar de resolver lo que me ayudó también. Entonces, ¿y cómo manejabas esa incertidumbre? Porque también es algo que muchos que emigramos, o sea, he escuchado, que he visto que es un problema, que es como, al final siempre vives con una incertidumbre porque pues es un lugar que no conoces, que apenas estás viendo cómo funciona. ¿Cómo tú lidiabas? Porque tú tuviste mucha incertidumbre en tu vida, ¿no? En tu historia. Pienso que una vez que se tiene ya unos ciertos básicos en su personalidad ya estructurados, entre otros perseverancia, disciplina, algunas partes del self-management, pienso que a veces ayuda el hecho de pensar como que one step at a time. Solo piensa en el siguiente pequeño paso. Y eso fue lo que a mí me servía. Era como, yo no pensaba en si es que tengo el estudio, era como, necesito una casa. Entonces, literalmente, al tercer día salí y dije, ¿cómo es la forma? Y focalicé todo a eso. Y ya tenía la casa. Bueno, el siguiente paso es el estudio. Entonces, postulaba, bam, 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 bam. Entonces, hice como en mi mente simplemente una lista de prioridades y solo hacía una cosa a la vez. De ahí, ok, ya tengo el estudio. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Bueno, busquemos un ambiente social. ¿En qué? El deporte, en mi caso. ¿Ya? Entonces, y así lentamente fui abriéndolo y paso, solo un paso a la vez, porque si no a veces es agobiante. Si es que tú miras toda la montaña que aún te toca escalar. Sí, claro, puede ser agobiante. Difícil. Oye, pero qué interesante, me encanta. O sea, justo muchas veces queremos comernos todo el pastel completo y es como de, a ver, paso a pasito, porque si no, no se puede. O sea, no hay forma de comerte el pastel de una mordida, ¿no? Es como tienes que ir poco a poco y enfocarte justo en eso siguiente que te toca, eso siguiente que te toca. Y eso lo va a hacer más llevadero también, ¿no? Sí. Como el tener la certeza de cuál es cada uno de tus pasos. Y ya, de pronto vas a ver la meta aquí enfrente y no te vas a dar cuenta en qué momento pasó todo, pero qué gran consejo. Sí. ¿Y cuál ha sido tu mayor aprendizaje de emigrar? Mi mayor aprendizaje de emigrar. Para mí, personalmente, pienso que gracias a que he emigrado tantas veces, muchas personas me preguntan, ¿dónde está tu hogar? Y yo puedo tranquilamente decir hoy en día que el hogar está en exactamente este lugar en el que yo estoy en este momento. O sea, me dices eres alemán, digo sí, me dices eres ecuatoriano, digo sí, me dices eres chileno, me digo sí, si es que estoy ahorita en Timbuktu y me dicen eres de Timbuktu y digo sí. ¿Ya? Porque aprendí a adaptarme tan rápido que me siento hasta ahora en cualquier lugar que he estado, sea en esta nueva ciudad, no es nueva, pero en Mannheim, claro. Sea en Stuttgart, en cualquier lugar yo digo, gracias a que sé que ya pude lograr mudarme tanto, sé que me voy a adaptar. Y el ser humano está hecho para eso, es uno de los animales más adaptativos que existe. De hecho, por eso nos convertimos en la raza predominante dentro del reino animal. ¿Ya? Y es porque supimos adaptarnos. Eso es, si es que vemos a toda la personalidad como tal y todos los skill sets que tienes que tener, siendo cosas como espiritualidad y finanzas los delanteros y de ahí mentalidad los mediocampistas y las defensas son tu salud y todas esas cosas. El arquero sería prácticamente, en mi opinión, la adaptabilidad. Si es que pierdes tu adaptabilidad, perdiste evolución. Qué valioso. Y es que 100%, la cantidad de puertas es que te abre todas las puertas. Sí. Las que tú quieras. El adaptarte a lo que sea. Y siento que, como dijiste hace ratito, es cuando tienes tus bases, tu personalidad, cuando tienes clarísimo quién eres, sí, te conviertes en tu propio hogar. Que es lo que yo escucho cuando me dices de que mi hogar es en donde yo esté. Es como, pues sí, claro, cuando ya te conoces, cuando ya desarrollaste una resiliencia y una adaptabilidad, es que ya tu hogar eres tú mismo, porque no necesitas nada más. Exacto. Simplemente eres. Ajá. En donde sea que estés. Punto. Eres. Sí.
Sí, qué valioso. Y no siempre es tan fácil hacerse esa idea, pero lo practico con todo, con todas las cosas literalmente está hecho y para que llegue cada vez más a mi forma de ser más auténtica, que largo tiempo no lo pude ser. O sea, yo mucho tiempo sostuve máscaras por necesidad, porque creía que era necesario y cada vez más es como, no. Por eso me estoy abriendo a este tipo de podcast que ya me han invitado antes, pero que yo he dicho como, no me siento listo. Sí. Y ahorita digo, pregúntame lo que quieras. Yo te dije, sí. O sea, me dicen, quizás si es que no quieres dar. No, pregúntame lo que quieras porque yo soy yo. Y es algo que te sientes que te ha dado como esta trayectoria de salir de tu entorno, sí. Familia, de tu burbuja que muchas veces vivimos, ¿no? Y cuando migras como que sales y es como de que, estoy yo solito en este mundo y tienes que descubrirte y tienes que es muy difícil, ¿no? Y lleva años y mucho tiempo como el encontrarte a ti mismo, pero, sí. Pero qué padre que, o sea, que hayas llegado justo a este punto en el que te conozcas tan bien, sí. que eres, o sea, es como dices, sí, soy yo, o sea... Sí. Y no se queda ahí, o sea, es que no es que, ya sé quién soy y listo, chao, sino que a veces siento que a veces... día por día a veces hay unos cambios internos también y cambios de perspectiva, cosas sí. que antes me parecían gravísimas, ahorita digo, ahora las entiendo y quizás me siguen pareciendo graves, pero con otro tipo de energía hacia sí. ese tipo de situaciones. Entonces, eso ayuda mucho. Qué increíble. Y digo, dentro de todo este autoconocimiento, de todo esto que has aprendido a través de esta migración y de esta historia que al final construiste tú solita para ti mismo, ¿qué le recomendarías a las personas que van a migrar, que acaban de migrar, que están recorriendo este camino de incertidumbre, de dudas, de conocerse a sí mismos? ¿Qué herramientas o qué tips les puedes dar para este proceso? Sepan, creo que lo primero es siempre tener una dirección. Yo siempre digo, si es que tu meta es algo como súper grande, no importa qué piedra te pongan encima, vas a poder ver por encima de la piedra hasta la punta de la montaña que quieres alcanzar. Que si es que a veces lo ves como tal, puede ser, como dijimos, abrumador, pero si es que lo ves como, ahí quiero llegar, mientras que nunca pierdas de vista tu meta, te va a ayudar a seguir adelante. Entonces, por eso escoge ojalá una meta que sea tan grande que tú digas, suena casi imposible, porque entonces no importa qué piedra te pongan al frente, tú vas a poder sobrellevarlo. Y eso es lo que yo diría, o sea, tengan muy en claro cuál es su why, o sea, qué es lo que les trae a Alemania, por qué quieren venir. Y yo sabía que para mí era importante porque, por lo menos en ese entonces, es el mejor lugar para convertirme en Iron Man. O sea, literalmente era sí. Eso. O sea, si es que me preguntas en mis palabras qué era eso. Como, si es que entonces en Alemania me convierto en Iron Man. De que no terminó siendo eso, es otra cosa. Pero eso fue mi motivación inicial y por eso dije, zac, vamos. Ese sería el punto número 1. El punto número 2, el idioma, nuevamente. Yo creo que no puedo recalcar lo suficiente lo importante que es el idioma, sobre todo en un país como Alemania, donde siento que se hacen difíciles ya de por sí con la comunicación. En general, interpersonal, me parece muy difíciles de leer sí. también y todo. Entonces, aún más es importante tener el idioma lo más claro posible. Punto número 2, perdón. Y si es que vemos el punto número 3, un tip es traten de informarse y empaparse realmente lo más que puedan. Yo sé que es difícil, sobre todo cuando no se tiene ni el idioma ni nada, pero traten de ver qué se puede hacer y hay instituciones que también ayudan a dar los primeros pasos porque entonces pueden saber lo que yo les dije como tips de que se ahorran plata, de que llegan quizás a shortcuts, de que atajos, de que pueden lograr conseguir mejores condiciones en ciertas cosas porque saben, o sea, porque tampoco nadie... Es que el conocimiento es poder al final. Correcto, sí, y la aplicación es riqueza. Conocimiento es poder, la aplicación es riqueza, porque solo conociendo y sin aplicarlo no va a funcionar. Claro. Es con la aplicación que se convierte en algo de riqueza a cualquier nivel que tú lo quieras ver. Wow, oye, súper consejos y la verdad es que sí, digo, yo que soy muy nueva, llevo un año apenas de emigrar, pero justo wow, como aplausos. Que... Ay, gracias. mira. Sí, pero digo, wow. Pues es como
soy muy nueva en todo esto, pero estos consejos me van haciendo mucho sentido conforme yo voy descubriendo lo que es migrar. Y digo, es que claro, si yo hubiera sabido el idioma, para mí es que tienes que. Y esto de las metas que tú dices, de tener como muy claro el motivo, es algo que mi esposo me dice muchísimo y también me hace muchísimo sentido y no lo entendí hasta que estaba acá. Porque va a haber muchos momentos en que de duda, muchos momentos en que dices, ya me quiero regresar, o sea, ya no quiero saber nada. Pero el hecho de tú mantenerte con tu meta firme y decir, yo vengo a Alemania por esto, va a ser justo lo que dices, tu motivación. En los días malos que solo quieres llorar y que te quieres regresar a tu casa, es como, ok, pero vine a esto, entonces, aunque me esté pasando súper mal, vengo por esto y esto va a ser lo que me va a mantener en mi línea. Así que sí, 100% y súper valiosos consejos, muchas gracias. Gracias. Pero ahora sí, vámonos al grano. Me encantaría saber, sé que has creado una empresa que se llama Finanzas para Latinos. Sí. Que me parece súper interesante y cuando yo lo vi dije, es que esto es magia pura y esto es oro molido para todos los que migramos y que somos hispanohablantes, que como dices, o sea, no tenemos esta herramienta del idioma, ni aparte entendemos bien cómo funciona todo el sistema en Alemania. Claro. Y entonces me encanta su proyecto porque es como súper enfocado en esta comunidad que somos, que tenemos que llegar a un lugar nuevo y que no entendemos nada. ¿Cómo fue que, ya nos platicaste cómo empezaste a conocer este mundo de las finanzas, que hiciste la Ausbildung y que dijiste, esto es lo mío, esto es lo que me gusta? Sí. Pero ¿en qué momento dijiste, quiero aplicarlo hacia estas personas en específico? Sí, fue como, yo estaba ya trabajando como independiente bajo una empresa prácticamente que se dedica a hacer asesoría financiera. Mis primeros clientes eran todos alemanes. Yo tenía más de 200 clientes alemanes. Hoy en día prácticamente entregué mi cartera de clientes alemanes por esta nueva visión que surgió gracias a que en algún punto llegó Johanna. También me la presentaron y era como, bueno, tiene interés, quiere cambiar un poco su vida. Johanna es, by the way, nuestra cofundadora de Finanzas para Latinos. Entonces llegó, ella también estaba en un rubro completamente distinto, pero tenía ganas de crecer, de hacer todo. Entonces yo estaba ahí apoyándola con todo para que también comience a trabajar y nos dimos cuenta que ella tenía un poco de dificultades con el tema de que como mujer en un ámbito financiero y encima más con un acento pues extranjero para un tema que por en ese momento, y creo que aún muchos alemanes lo ven como la cosa como que más cuadrada y seria que existe, no le generaba la misma confianza que un hombre, y yo ya tenía 2 o 3 personas en el equipo, o sea que un hombre, y todos hombres, masculino, hombre, que estaba en las finanzas y a mí no me parece para nada bien. De hecho, ahorita mi equipo tiene más mujeres que hombres, by the way. Sí. No sé cuántos somos de Israel. Creo que son como 8 mujeres, creo. Sí. Wow. Sí, son en verdad muchas más mujeres en este momento. Entonces, realmente para mí traía mucho talento. Yo decía, pero ¿cómo puede ser que esté pasando eso? Y entonces me dio mucha pena y ella estaba como que, si es que esto no mejora, me voy. Y me daba pena porque tenía mucho talento. Y entonces le dije, y no solo talento, perseverancia, o sea, todo lo que se necesitaba. Entonces le dije como, bueno, Johanna, entonces ¿tú qué quieres lograr? ¿Qué quieres hacer? Y me dijo, bueno, si es que me dejas decidir, y a mí me gustaría asesorar a los hispanohablantes. Y yo, sinceramente, porque veía a los hispanohablantes como un Maurice, como una persona que sí, quizás necesitaba mucha ayuda, pero que no tenía ni un real para invertir, que le iba mal, que no entendía nada. Casi que viviendo al día con sus 10 euros al día para sobrevivir. Correcto. Yo dije, bueno, hay que intentarlo porque creo que puede ser una gran ayuda, pero sinceramente, y ese fue el motivo por el que no había comenzado con eso antes, no creo que vaya a resurgir. Para ese entonces yo ya había fundado varias empresas, ya tenía casi como una blueprint, como una estampa para hacer empresas, ya sabía cómo funcionaba. Le dije a Johanna, prepara esto y esto y esto. Y en 3 semanas preparamos, hicimos. Ella se encargó de la mayor parte operativa porque yo estaba aún con todo el proyecto alemán y todo. Y dentro de 3 semanas teníamos a la primera persona dispuesta a pagar como persona cliente y agradecida. Y eso es algo que con los alemanes me costaba mucho, que te veían más bien como un, sí, arréglame esto, sí, ajá, y te veían como un sirviente, como un sirviente de ellos.
Y no eran, o sea, me da lo mismo, yo soy un servidor para todos mis clientes, pero son agradecidos. Todos, o sea, literalmente, y estoy muy agradecido también por eso, así que todos allá, gracias, claro. Porque no es tampoco normal, y yo lo conozco como no fue. ¿Ya? Y entonces yo me di cuenta como, espera, Johanna, esto está pasando en verdad, y nos dimos cuenta cada vez con el tiempo, o sea, después de como 3 meses ya teníamos los primeros 15 clientes y cosas así, o sea, comenzó como que todo fue funcionar. Y nos dimos cuenta que hay un nicho entero que necesitaban nuestro apoyo, que muchos de ellos, y yo trabajaba con high performers, o sea, ese era como alemanes, yo tenía el rubro de los high performers, que eran muchas veces los consultores de McKinsey, que ganaban entre 80,000 euros para arriba. Y esos ya eran bastante buenos, pero ustedes no se imaginan cuántos latinos están en posiciones increíbles, que se les abren las puertas y que entonces llegan muchas veces a un asesor de banco en Alemania que le da o pereza decirte en inglés o no te atreves a creerle lo que te está diciendo y terminas quizás haciendo cosas que quizás no deberías, y lo digo porque fueron experiencias. Claro. Que entonces terminan con nosotros y están agradecidos de que es entendible, o sea, en el idioma, de que se los mostramos también de manera que no sea un tema complejo, porque en Alemania sí son complejas las finanzas, y de que no tengan que hacer toda la burocracia. Una parte sí, porque pues no puedo entrar a tu cuenta de banco. Tú tienes que sacar el estado de cuenta, yo no lo puedo hacer. Correcto. Entonces, pero les tratamos de quitar prácticamente toda la burocracia y eso les llegó súper bien a las personas. Entonces comenzamos con esa iniciativa de finanzas para latinos, en ese entonces solo una iniciativa prácticamente, que lentamente se convirtió en una iniciativa. Claro. Y nos dimos cuenta que bajo el margen de esa empresa, lamentablemente no podíamos alcanzar las metas que nosotros veíamos alcanzando a nuestros clientes. Es decir, a pesar de que se podían hacer ciertas cosas, no se podían hacer de la manera que yo me imaginaba y que ya después de más de 6, 7 años en el mercado sabía que se podían hacer. Y así fue que del 2023 al 2024 prácticamente tomamos la decisión de desligarnos 100% de la empresa en la que estábamos, independizarnos al 100%. Y bueno, eso también fue un trajín porque no estaban todos contentos con esas decisiones. Éramos un equipo de 20 personas. Al final terminamos solo Johanna, otra mano derecha mía y prácticamente yo desde cero armando todo. No, y volver a estructurarte todo, porque quieras que no, el trabajar con una empresa ya hecha, pues es como me añado a tu estructura y funcionamos así. Correcto. Pero es como que, ok, ahora, ¿cómo vamos a funcionar? Tenías una idea clara, pero es volver a crearlo. Sí. Qué increíble. Y tuvimos la suerte de que, bueno, justamente porque la empresa era mayormente dedicada a los alemanes, tenían todos los sistemas en alemán y estuvimos obligados a replicar los sistemas en español por nuestros clientes, aún estando allá, o sea, por su comodidad. Y entonces eso ya comenzaba a ser un poco de dolorcito, o sea, no me sentía como esa mariposa libre que puede, sino que más bien aún en el cocón esperando a qué más hay. Sabía que había algo más, pero ¿qué era? ¿Ya? Y ahí fue que justamente tomamos esa decisión y que realmente fue como abrirse, y desde ahí también pudimos expandir mucho más fácil, más rápido. No teníamos temas de compliance de corporativas que 90%, sobre todo en Alemania, son innecesarias. Que igual manejando todos los estatus de la BaFin y todo, o sea, porque que es como la Interpol de las finanzas, que sí tienes que tener reglamentación. Solo eso también ya es complicado conseguir. Y bueno, se logró hacer todo ese traspaso y estamos felices de poder hacerlo de esa manera. No, la verdad, wow. Y la verdad también qué orgullo que sea gente latina, ¿no? Y que vemos cómo sí se puede. O sea, que ves o sea, de verdad es que yo los admiro muchísimo porque digo, yo que migré hace poco sé que es un mundo muy desconocido y que digo, tú obviamente ya iban como empapados del tema porque pues ya habías trabajado muchísimos años en eso, Johanna también tenía experiencia, pero eso no quita que muchas veces pues siga siendo como difícil ir entendiendo cada vez más allá cómo funcionan las cosas, como todo esto que dices de que es tipo Interpol de aquí de Alemania, todos los requisitos, la burocracia que en cualquier ámbito hay, y como dices, para los alemanes las finanzas es algo tan importante y tan cuadrado
que tienes que tener como mucha disciplina y mucho orden en todos estos procesos para que todo salga bien. Entonces, Correcto. 1000 felicidades, de verdad, qué orgullo gracias. Y qué padre que hayan logrado, y también un agradecimiento por voltear a ver este nicho, ¿no? Que digo, yo soy parte de ese nicho y de esa comunidad, y digo, la verdad es que es súper valioso como alguien que se preocupe por este nicho tan específico que no es pequeño, o sea, somos muchos los que estamos en esta situación de haber migrado a Alemania, que no entendemos cómo funciona, y que por más que quieras tener orden en tus finanzas, es como de que alguien me explique cómo funciona esto, ¿no? Sí, entonces, la verdad, o sea, qué increíble y qué padre que hayan decidido crear esta empresa específicamente para nosotros. Sí. Y bueno, otra pregunta es, ustedes que ya han visto cómo han trabajado los latinos con ustedes, ¿no? Cómo han crecido y cómo dices, cómo cada vez van, digo, aparte de que es una súper estructura y súper infraestructura lo que ya tienen, porque es como dar los servicios, pero aparte dan muchísima información, ¿no? Como muy desmenuzada, muy entendible, que lo que les preocupa se ve que es que entendamos cómo es, ¿no? Cómo son las finanzas en Alemania, y que dan muchísima información gratis, tienen toda una comunidad también increíble, y aparte obviamente brindan sus servicios ya especializados. ¿Por qué crees que es importante para un latino que migra el conocer como toda esta parte de las finanzas? O sea, ¿qué ventajas te da? Porque luego quizá puede, y yo me incluyo, que como dices, que haya gente que dice de que, pero yo gano bien poquito, ¿para qué me sirve, no? Y la verdad es que muchas veces sirve para mucho más de lo que nos imaginamos. Cuéntanos un poquito más de esto. Yo diría que el factor más importante es que literalmente, si es que tú armas unas finanzas robustas, te va a ayudar como una columna vertebral, así dicho, a tener estabilidad en el país cualquiera que estés. En este caso, Alemania. Las finanzas te dan una seguridad, es lo que hablábamos, que aunque sea que mis padres me estén apoyando, con lo que sea, te da una tranquilidad. Es un problema menos en la cabeza saber que cualquier cosa que estás haciendo ya está funcionando para una cierta meta. Entonces, te ayuda a tener esa columna vertebral, y en paralelo eso hace que te integres más rápido. Uno no cree, pero porque ya dices, es como que vas quemando otros barcos, dejando de lado de atrás, porque dices, bueno, ya voy a comenzar a invertir aquí, ya no en mi país, ya es aquí. Entonces, de la nada te estás abriendo a ti las puertas de Alemania y cerrando un poquito, o sea, cerrando mentalmente, pues las puertas de Sudamérica. Y con eso te abres de nuevo con la actitud, comienzas a ver las cosas con una actitud diferente. ¿Por qué? Porque tienes ya más esa seguridad, porque tienes tu columna vertebral financiera bien constituida. Y nos hemos dado cuenta de eso un montón con nuestros clientes, gente que estaba a punto de devolverse, que comenzó a hacer un par de cosas y que lo tomaron como un boost, y como viendo como, si ya pude un tema tan difícil, el resto de temas súper fácil. Entonces en eso nos hemos dado cuenta que ha ayudado bastantísimo. Y eso es uno de los puntos, yo diría el punto principal que te ayuda con la integración y con esa seguridad. Y por otro lado, yo pienso que en cualquier lugar es importante que tengamos educación financiera. Y eso es algo que nos hemos dado cuenta que nos diferencia de prácticamente todo el resto que hay en el mercado, porque muchos van a solo el asesor, el clásico asesor financiero, muchas veces del banco. Que ni te explica. Que no te explica que incluso, y eso no es broma, o sea, yo hago algunos Testberatung donde yo voy a donde un asesor de banco, como si fuera un cliente normal, y muchas veces, sobre todo cuando vas al banco mismo tuyo, ellos ya tienen los extractos de cuenta, entonces creen que ya saben tu vida. Y vienen y te preparan ya cosas listas como, sí, mira, de acuerdo a tu situación, te recomendamos esto y esto y esto. Y a veces creen que porque tienes eres latino o algo, entonces que rápido, fírmele. ¿Ya? Ajá. Ni preguntas vas a ver hacer, ya nomás fírmele. Sí. Y no es broma, o sea, y esas cosas fueron las cosas que a nosotros nos inspiraron a decir, bueno, nosotros queremos que la gente alcance la libertad financiera porque pienso que es posible y pienso que todos en el mundo deberían tener el derecho a lograrlo, y creo que también se puede, ¿ya? Si es que al final terminas llegando a buenos lugares, buenas conexiones y haces las decisiones correctas, pienso que cualquier persona puede llegar a hacerlo, sea más tarde, sea más antes, pero cada uno puede llegar a hacerlo, ¿ya? Eso por un lado. Y por otro lado, que tengan la educación financiera para que puedan tomar decisiones fundamentadas. Claro.
Y eso es como la meta más grande y pienso que eso es lo que nos diferencia al 99,9% que hay afuera. Por eso creamos la primera comunidad para hispanohablantes de finanzas 100% gratuita para todos los que están adentro. Entonces pueden empaparse ya de temas. Las personas que son miembros donde nosotros se les abre simplemente más cosas, pero ya lo básico se puede conseguir y ver ahí. Entonces, no, y me encanta. O sea, la verdad es que cuando yo empecé a ver como toda su plataforma y toda la información que comparten, o sea, se me hace que está muy clara su misión y su visión de ustedes como empresa, ¿no? Que es simplemente, digo, obviamente no se va o sea, no van a ganar dinero ni a comer ustedes de buenas intenciones, entonces había que monetizar de alguna manera, pero que se nota muchísimo, o sea, como que de verdad la intención de ayudar, ¿sabes? O sea, de que quiero que entiendas cómo funciona para que también tú sepas tomar tus propias decisiones en cuanto a finanzas. Que como dices, qué fuerte, y es una de nuestras muchas desventajas como migrante o retos a los que nos enfrentamos, que es llegar a un sistema que no entiendes y entonces muchas veces no puedes hacer absolutamente nada porque de verdad no sabes y estás a expensas de gente que pues realmente no le interesa ayudar. Como dices, que los del banco, que un asesor que nomás contratas, pues no se va a tomar la libertad como ustedes de, a ver, platícame, ¿cómo es tu historia? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que buscas? ¿No? Que también siento que es algo súper valioso. Y el hecho de toda esta información gratis y de que aparte lo explican de una manera tan fácil, o sea, que es como, ok, o sea, así funciona, ¿sabes? Que no te hablan con términos que ni siquiera entiendes ni nada. Entonces, la verdad es que se me hace súper interesante cómo han creado esta pues, estructura, toda esta empresa que está increíble. Y dentro de esto me gustaría también empezar a hablar un poco de algunos consejos que tú has visto clave, o sea, como consejos que le darías a cualquier persona que migró en cuanto a finanzas, que tú hayas visto que sea clave o que sean errores que muchos cometemos por desconocimiento. Sí, tú ya nombraste uno de esos errores y es que muchas veces creemos que porque recién estamos comenzando y tenemos un salario súper básico y que no podemos invertir o que no podemos hacer nada. Y yo creía lo mismo. De hecho, a veces me muerdo yo mismo. ¿De qué? ¿Por qué? De que aprendí todo eso después. O sea, yo recién entré a este mundo con 23, pero ya llevaba casi 4 o 5 años aquí en Alemania. Yo hice los cálculos y si hubiese empezado con €1 al día, €1 al día dejando de lado, o sea, es como 3 cafés de Starbucks, 4 quizás hoy en día. Por dejar eso al mes de lado e invertirlo, y por no haber comenzado en ese rango de tiempo, en esos 5 años, por solo invertir €30 al mes, fueron una pérdida de como 5 o 6 mil euros. Que yo Qué fuerte. Dije, espera. ¿Y en dónde se me fue ese dinero? ¿En dónde quedó? Y yo hubiese preferido tenerlo a no tenerlo. Claro. O a gastármelo, ¿ya? Entonces ese es el punto, uno de los puntos, ¿ya? Creer que no se puede hacer nada. El siguiente punto, pienso yo que uno de los errores que se comete es regalarle mucho al Estado. ¿A qué me refiero con eso? Y sobre todo aquí en Alemania. Sí, sobre todo en Alemania. O sea, yo soy un gran amigo de que sí, gracias a eso tenemos una cierta infraestructura y todo y podemos estar agradecidos. El nivel de corrupción también es, yo diría, menor. No es nulo, pero es menor que en países de donde venimos nosotros. Entonces sí podemos saber que los impuestos que estamos pagando están llegando al lugar correcto. Se van a algún lado exacto, que se ve. Meramente correcto, ya de alguna forma. Pero mínimo lo medio notas, ¿no? Sí, no y como se en nota, otros países que de plano no ves dónde están, aquí medio... Sigue doliendo el codo, pero mínimo medio ves dónde está. Sí, y ahí también, sin embargo, está bien ser caritativos y querer ayudar al Estado y todo, pero Helmut Kohl había dicho, wer das Recht hat, Steuern zu zahlen, hat auch das Recht, Steuern zu sparen. El que tiene derecho a pagar impuestos también tiene derecho a ahorrárselo. Claro. 100%. Y entonces, saber esas estrategias, sobre todo cuando ya se gana un poquito más, pienso yo que es bastante clave. Y ahí hay algunas, o sea, no es sin fin, pero hay algunas estrategias que se pueden utilizar para sacarle provecho y que te generen buenos rendimientos en paralelo que estás invirtiendo en un portfolio mundialmente diversificado, por ejemplo, y mientras tanto el Estado te está, de cierta manera, subvencionando una parte y muchas personas no saben eso y el explicarlo muchas veces terminan con los ojos como wow, sí, qué cool, qué chévere. De que había estado regalando todo este dinero innecesario. Sí. Sí,
correcto. Entonces ese es un error número 2 que podría nombrar. Y veamos si se me ocurre un buen error número 3 que se puede evitar quizás. Y es, sí, yo creo que traten de ver también ahí, justamente ver un poco dentro de todo el mercado, qué es lo que se ofrece, qué es lo que hay por aquí o por allá, para que puedan tomar una decisión de verdad fundamentada. Hay opciones, o sea, hoy en día ya todo es expat, funciona bastante bien, pero miren con quién, sobre todo con un tema así, con quién se sienten bien, con quién se sienten a gusto, claro, y que tomen la decisión mucho con su corazón. Y yo sé que yo no voy a ser el asesor perfecto para todas las personas, pero sí para las personas que realmente quieran trabajar con nosotros. Y de hecho ese es el motivo por el cual nosotros tenemos tantas cosas gratis, o sea, porque decimos, las personas que realmente quieren, que realmente necesitan, tarde o temprano van a terminar trabajando con nosotros. Recién hoy recibí un mensaje de Agus, que es la que está detrás de social media haciendo los mensajitos y todo, y me escribió, sí, nos escribió alguien que tuvo hace casi un año, 8 meses, en junio del anterior año, una asesoría contigo, dijo que no era el momento, pero que nos siguió compartiendo, siguiendo, y ahorita llegó el momento, ahorita ni siquiera está solo, está con su pareja y ya quieren comenzar, le podemos dar la membresía de ese, entonces del precio de allá. Claro. Yo le dije, lo siento, justo para todos, ahorita es el nuevo precio, pero así, ese tipo así de... Y eso pasó hoy y eso es lo que nosotros creemos, y claro, llegamos a un punto donde tenemos quizás también ahí el agradecimiento y el lujo de poder elegir con quién queremos, claro, y podemos trabajar. Y que no tenemos que agarrar a cualquier persona, sino que realmente las que vibren con nosotros, las que sabemos que les podemos ayudar y que podemos crecer juntos en el proceso, y las que están dispuestas a hacer también el proceso, porque podemos ayudarles con un 70% de la burocracia de las cosas, pero si es que no están mentalmente en el lugar para poder hacerlo, no va a ser el momento, claro, correcto. Claro, 100%. Pero de verdad, qué interesante que dices justo esta parte de la importancia de estar cómodo con tu asesor financiero, sí, que es algo que luego ni siquiera pensamos. Es que yo de verdad ni siquiera me había puesto a pensar en esto en algún momento, y es que sí es muy importante, y siento que es una también súper ventaja de que su equipo esté conformado, o sea, de latinos, sí, que entienden nuestra cultura, o sea, que entienden cómo pensamos, que entienden todo lo que hay detrás, que saben muchos desafíos a los que nos enfrentamos, que saben cómo funcionan nuestros países latinoamericanos, y entonces existe como esta confianza sí, de platicar, ¿no? ¿Sabes? De contarte, oye, pues es que yo llegué así, 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 sí, gano esto y esto y esto, tengo este y este plan, y que ustedes lo van a entender porque también estuvieron ahí, o sea, también vivieron ya esas etapas, y que nos pueden ir ayudando de una manera mucho más que inspira confianza. Así que 100% recomendado. O sea, la verdad sí es un espacio en el que personalmente me he sentido como muy acompañada y muy cómoda, como tú dices, o sea, como esta confianza de hacer un team, y que pues las finanzas son una parte muy importante de nuestra vida, no sí, como para confiarla ahí en cualquiera, sino sí, alguien con quien, como dices, puedas tener metas en común, que te sientas en confianza, que vibres igual. Sí. Y justo dentro de esto, me gustaría que nos platiques, si se puede, como de alguna experiencia, de algún caso en particular, que te haya llamado la atención, que se te haya hecho interesante, que hayas conectado de una manera especial. Uy, sí. Es de una clienta que la conocí hace, creo que ya son 2 años y medio. Y tenía en ese entonces su trabajo, estaba viviendo con las justas, pero también era una de esas personas que les encantaba, como al 90% de los latinos, viajar un montón. Claro. Entonces, en base a todos esos viajes, en todas esas cosas, a pesar de que ganaba al final del dinero quedaba aún mucho mes por delante. ¿Ya? Entonces tratábamos de ver las opciones y todo, y entonces hicimos un plan estratégico. Durante los primeros 4 o 5 meses, aparte de la membresía, no habíamos ganado ni recibido nada, y eso es parte del proceso. Claro. Y yo no busco el hecho de ganar, es para mí el hecho de ayudar. Y después de como 6 meses ya pudo hacer su primera inversión, invirtiendo 100 euros, dejando de lado, en este caso para el long term, first steps first, la jubilación.
Entonces estaba contenta, recibía también cada mes prácticamente con la declaración de impuesto ya dinero de vuelta y todo, entonces ya estaba más entusiasmada, la ayudé con otros tipos de portfolio, comenzó a invertir ya un poco más y bueno, llegó un punto y eso es interesante porque ella estuvo muy agradecida conmigo o con nosotros porque llegó un punto donde ella se sentía ya no feliz en su trabajo y gracias a cómo llevamos las finanzas, para ese entonces había podido tener más de 10,000 euros de lado en su cuenta. Wow. Y que le dio la fuerza, o sea, realmente fue muy duro también para ella mentalmente ese trabajo y prácticamente no iba a aguantar ni un mes más. Así que renunció y tuvo la posibilidad de hacerlo gracias a que hicimos un plan para estos momentos, tener este fondo de tranquilidad, fondo de paz, fondo de emergencia, como lo quieras decir. ¿Ya? Entonces, esa fue una de las... No, y qué interesante. Sí, fue una de las experiencias como más lindas porque ahí viste cómo... Ella me dijo, en parte me ha salvado la vida porque si no me sentía muy, muy mal. Y esas son las cosas por las cuales tú dices, sí, para eso valió la pena. No, y vale la pena, exacto. Y qué padre porque... Luego muchos latinos estamos muy solos, ¿no? Y tener como esa seguridad financiera que te da libertad, que al final es que necesitas dinero sí o sí para vivir, para existir. Sí. Y entonces qué padre como a través de su trabajo también poderles ofrecer a la gente esta libertad y esta seguridad de también poder tomar decisiones libremente porque, como dices, o sea, ella ya no era feliz y es como, pues sí, pero me tengo que mantener en ese trabajo porque si no, ¿qué hago? Y entonces se vuelve como un círculo vicioso en el que estás adentro de una vida que no te hace feliz, ¿no? Sí. Pero no puedes salir. Entonces, qué padre y de verdad ahí vemos lo importante que puede ser como esta disciplina y este trabajo en tus finanzas, obviamente de la mano de gente que sepa y más en un país en el que pues está muy complicado entenderlo, pero lo importante y lo valioso que puede ser esa asesoría financiera para tu tranquilidad y para tu vida. Sí, yo creo que también una de las cosas que más he escuchado y que para muchos es de what, es que hemos ayudado a tantas personas a que organicen sus finanzas y que siempre dicen, sí, algún día también quisiera tener un inmueble. Y lo que a veces se sorprenden es que a veces en menos de 6 meses o menos de un año ya tienen 1 o 2 inmuebles. ¡Ay, aquí qué locura! En Alemania. Wow, claro. Y que ellos mismos dicen, o sea... Jamás. Cuando tú me lo dijiste, dije, sí, ya pronto es en 5 años, pero nunca hubiesen creído que es tan rápido posible, tan lucrativo y tan rendidor prácticamente todo ese concepto. Entonces, ahí hemos tenido varias, o sea, que para mí es normal porque sé lo rápido que se puede alcanzar cuando se hacen los pasos correctos, pero para las personas es como un sueño a veces imposible de lograr y que al final sí funciona. Sí, no, y es increíble y me imagino lo orgulloso que debes estar muchas veces también de muchos de tus clientes, ¿no? De ver, porque obviamente también es trabajo, o sea, también es ahorrar, también es sacrificar de repente una que otra cosa. Nosotros no hacemos mucho, si es que lo ves así, no hacemos mucho, no solo decimos, mucho, pero... haz esto, y si nos hacen caso, en verdad funciona, porque es que es matemática, o sea, es matemática financiera. Y de ahí tienen que trabajar mentalidad, tienen que trabajar en la disciplina también de hacer las cosas. A ustedes también les estaba contando un par de cosas que yo le llamo a esa parte la jaladita de orejas. Sí, de que pónganse pilas. Pónganse pilas porque pueden hacerlo así, pero si quieren alcanzar esto y esto y esto, este lapso de tiempo, pues pónganse a pensar cuál es el costo de oportunidad que hay detrás. Exacto. Y ahí los dejo en sus manos. Sí, digo, magia no pueden hacer y como dices, esto ya está en nuestras manos, pero la verdad qué padre y qué bonita labor la que están haciendo de verdad guiar y acompañar a una comunidad y a un nicho que muchas veces estamos como muy a ciegas dentro de este mundo financiero. Cuéntanos en dónde los podemos encontrar. Sí. Yo sé que a muchos les va a llamar la atención esta comunidad, que como dijimos también tiene muchísima información gratuita que les puede servir demasiado a la gente. Cuéntanos dónde los podemos encontrar. Sí, yo diría que, bueno, quizás poniendo el link aquí ponemos el link, están en Instagram. De la comunidad prácticamente donde pueden entrar simplemente de manera gratuita y de ahí a través de
finanzaspara.latinos. En Instagram nos pueden encontrar y en finanzasparalatinos.de también encuentran nuestra página web. Yo me alegro de cada persona. Escríbanos, vienen muchas personas con preguntas. Siempre que podemos tratamos de arreglarlo y de hacerlo. Entonces, ay, perfecto. Pues Maurice, gracias. No, mil gracias por esta plática, por dejarnos conocerte tu historia personal, que como dices, quizá no es algo muy, muy común dentro de tu trabajo como el abarcar, pero de verdad te agradezco muchísimo porque también nos ayuda mucho a sentirnos acompañados dentro de esta frustración que muchas veces podemos sentir, dentro de estos momentos que quizá no sabemos para dónde ir. El ver historias como la tuya de éxito, de verdad es que da muchísima ilusión, da muchísimas ganas. Te agradezco por el espacio. No sé si quieras dar un último mensaje a la gente que nos esté escuchando antes de irnos. En primera instancia, gracias a ti. Eso me gustaría dar las gracias porque tú estás mostrando desde una perspectiva completamente diferente, y yo ya te lo había dicho antes de venir, lo que para la mayoría de personas es un momento crítico en su vida, y que incluso para mí fue crítico en mi vida, a pesar de que fue tan fácil y tan bien. Y el hecho de que tú estés dando a conocer esto, pienso que llegas a muchos corazones y a muchas personas. Así que también muchísimas gracias a ti. Y gracias por tenerme aquí. A todo el resto, simplemente sepan exactamente por qué quieren hacer qué en la vida, conozcan sus motivos y conozcan qué es lo que quieren hacer y conozcan sus valores. Entonces, cada decisión que hagan va a ser súper fácil porque van a saber en qué dirección caminar el siguiente paso. Eso fue lo que me ayudó a mí en cada momento, en cada decisión, saber quién soy, por qué soy quien soy, y moverme cada vez más acercándome a esa realidad que a veces duró casi 10 años. Claro, es que, claro, o sea, ahorita lo platicamos en un ratito, pero son años de mucho trabajo y de mucho esfuerzo que de verdad te admiro mucho. Muchas felicidades, de verdad, por todo lo que has logrado, por ser un ejemplo de éxito para muchos de nuestra comunidad latina que migra. Y mil gracias por el espacio. Todo el éxito del mundo, y vayan a seguir Finanzas para Latinos. Aquí les vamos a dejar los links. De verdad, no se pierdan toda la información que les dan. Y muchas gracias por ver. Los vemos en la próxima. Muchas gracias.